vestida de blanco para ser tu esposa. Sabes que tu vida nunca va a ser igual. Vas a tener una compañera para toda la vida. Eso produce cambios en vos, de ese momento en adelante. Otros dicen que el momento más importante de tu vida, donde cambias más en tu vida, es en el momento en que tenés a tu hijo en tus brazos por primera vez. Sabes que nunca vas a ser el mismo. De ahora en adelante vas a tener que vivir para ese pequeño mequetrefe que tenés entre tus manos. Vas a procurar su bienestar físico, su bienestar espiritual. Para otros es un momento un poquito más banal, ¿no? Por ejemplo, cuando prueban alguna comida por primera vez. Pollo frito, bien hecho, por primera vez. Últimamente nos dimos cuenta que el pollo frito no tiene comparación con el pollo peruano. Muchísimo más rico. Hay situaciones específicas que realmente te cambian la vida para siempre, cambian la vida de una persona para siempre. Pero hay algo que sucede en la vida de una persona cuando conoce al Señor por primera vez. Y estoy hablando cuando lo conoce al Señor por primera vez, cuando lo conoce verdaderamente. La vida no vuelve a ser la misma. Desde ese momento en adelante, esa persona quiere servir al Señor, quiere conocer más al Señor por medio de la palabra, quiere amar al Señor, quiere darle gloria al Señor con su vida. Busca ser distinto a los demás, no por sentirse mejor que los demás, sino porque quiere ir en contra de la corriente de este mundo para ir en el camino que la Escritura marca claramente. Este es un proceso que la Biblia llama santificación. Es un proceso en el cual una persona va creciendo en conocer al Señor, sirviendo al Señor, y está caracterizado justamente por eso, está caracterizado por una vida de obediencia y una vida de servicio. Es algo que el creyente tiene que seguir desde el momento en que conoce al Señor, cada día por el resto de su vida. Y esta es una realidad que nosotros vemos ilustrada en la Biblia, en la vida de muchas personas. Realmente, personas que conocen al Señor verdaderamente y desde ese momento en adelante nunca vuelven a ser los mismos, jamás pueden ser los mismos. Y hoy justamente vamos a ver eso desde un ejemplo del Antiguo Testamento, donde una persona tuvo un encuentro personal con el Señor, y ya saben que es Isaías, y vamos a evaluar los elementos necesarios para que tu vida sea realmente transformada. Vamos a ver qué es lo que produce un cambio real en la vida de la persona. ¿Por qué? Es muy importante que nosotros como cristianos entendamos esto. Hoy en día, y estoy hablando en generalidades, pero los llamados a sí mismos cristianos viven vidas realmente mediocres, vidas sin obediencia. Ayer hablaba con un hermano que compra en una tienda cuya dueña es cristiana supuestamente, y después de hablar con un tiempo con esta señora, abiertamente decía que su estilo de vida no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Absolutamente nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Este hermano dice, pero hermana, la palabra de Dios dice claramente que esto y esto y esto es pecado y está en contra de lo que dice el Señor. Y dice, sí, yo sé, es pecado, pero viven de esa manera. Este tipo de situaciones son súper comunes. Pero va más allá todavía. Cristianos que no buscan a Dios, cristianos que no leen sus Biblias, cristianos que no oran, cristianos que no sirven a sus hermanos, cristianos que pasan por este mundo sin ningún tipo de progreso espiritual en sus vidas, sin deseos de dar un paso más en los caminos del Señor, y viven pensando que esa es la vida normal de un creyente. Y hermanos, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios da un mensaje completamente diferente. La palabra de Dios es clarísima. Isaías conoció realmente al Señor y fue una persona transformada, una persona que pasó de vivir una vida común y corriente a ser alguien comprometido en obedecer y servir al Señor hasta el momento de su muerte. Y ese es el ejemplo que nos deja la palabra de Dios a cada uno de nosotros, y es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Nuestro pasaje va a mostrarnos justamente eso, la persona que realmente tiene un encuentro personal con el Señor. La persona que realmente conoce al Señor va a tener una vida caracterizada por la obediencia y por un deseo de servir al Señor. Vamos a leer Isaías 6, versículos 1 al 8. Dice esto la palabra de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 3 elementos necesarios para vivir una vida de obediencia al Señor. 3 elementos necesarios para vivir una vida de obediencia y de servicio al Señor. Entonces, 3 elementos. El primer elemento que vemos acá, el primer elemento necesario es una visión correcta de Dios. Una visión correcta de Dios. Lo primero que necesitas para tener una vida de obediencia y servicio y buscar una vida de santidad es tener una visión adecuada de Dios, es tener una visión correcta de Dios. Y no piense que el pastor Javier se volvió carismático, se volvió loco. No estoy hablando de tener un sueño en el que veas a Dios, no estoy hablando de nada por el estilo. Déjame explicarte este punto. La palabra de Dios nos dice acá que estas cosas sucedieron en el año de la muerte del rey Usías. Esta muerte de este rey marcó algo muy especial. ¿Por qué tendría que importarnos a nosotros o por qué es relevante esto para nosotros? Bueno, primero tenemos que entender quién fue este rey. Para eso los invito a que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 26. 2 de Crónicas, vamos a leer un poquito ahí. 2 de Crónicas 26, comenzando en versículo 1, dice así la palabra de Dios. Y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías, de Jerusalén. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías se había hecho y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Usías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Usías edificó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y la fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Usías tenía un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones, conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia guerreros valientes era de 2.600, y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Pero cuando llegó a ser muy fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías, y le dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón.
que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Searías y todos los sacerdotes lo miraron y él tenía lepra en la frente y lo hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Uzías durmió con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo del cementerio que pertenecía a los reyes, porque dijeron, es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. Esto sucede, este texto que vemos hoy en Isaías, sucede en el año de la muerte del rey Uzías. Ahora, para añadir un ingrediente extra a esta situación, de un rey que después de 52 años de prosperidad se vuelve loco y Dios lo mata de lepra, la tradición nos dice que Isaías, que está escribiendo, era primo del rey, que era muy amigo del rey y que era parte de la corte, era profeta en la corte del rey. Podemos imaginar entonces la situación en la cual está el profeta. Él vivió una vida cómoda, un profeta que hasta ahora no tiene profecías, porque el libro de Isaías, que es Isaías 1, está escrito, pero empieza en Isaías 6 en realidad con la visión. Un profeta sin profecías, siendo parte de la nobleza, bien económicamente, tranquilo, disfrutando de la prosperidad que su primo había alcanzado en toda la tierra y la fama que su primo había logrado, sin ser una influencia muy grande entre el pueblo, realmente sin preocuparse por mucho, pero el rey se vuelve loco, realmente se vuelve loco, toma un lugar en el ministerio que no le corresponde, se mete dentro de la casa del Señor, Dios lo mata literalmente. Tal vez Isaías fue uno de aquellos que vio al rey de lejos porque no se podían acercar, ir decayendo a causa de la lepra y morir como un leproso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a salir adelante? ¿Qué rey va a poder ser semejante al rey Uzías que logró tanta prosperidad en la tierra de Judá? Pero cuando el rey Uzías muere, Isaías va al templo y en el templo ve al verdadero rey. Nos dice que en el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. No tenemos que dejar pasar por alto esto. Mientras Isaías está ahí preguntándose, ¿y ahora quién va a quedar en el trono? Ahora, ¿quién va a poder reinar mejor que Uzías? Cuando Isaías creía que nadie estaba en el trono, él tiene esta visión. Ahí está el Señor, sentado en su trono, siendo rey. Isaías dice, cuando murió el rey Uzías, yo vi al verdadero rey, vi al Señor en el trono, lo vi en el trono. Este trono no es como el trono de Uzías, este trono es un trono alto y sublime, que no está limitado en el tiempo como el trono de Uzías. Y Uzías reinó por 52 años y murió leproso. Este trono es desde la eternidad y hasta la eternidad. A diferencia de Uzías que entró en el templo y fue herido de muerte por el Señor, este rey reina desde este templo. Tiene el control total desde el templo, porque nos dice que la falda de su vestido llena todo el templo. En todo lugar está su gloriosa presencia. E Isaías dice, yo vi al Señor sentado en su trono. La visión de Dios en sí misma es espectacular. Pero Isaías añade más detalles a esta visión. Él dice, por encima de él, encima de esta visión gloriosa del Señor sentado en el trono y cuyas faldas llenaban todo el templo, encima de él había serafines. Y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Encima de este trono vemos que están estos seres espirituales, estos serafines. Su nombre significa realmente los ardientes, como seres que están ardiendo en llamas de fuego. Son parte de los ejércitos celestiales.
Y aparentemente, por lo que vemos en el resto del testimonio de la Biblia, están involucrados en la adoración al Señor. Y es interesante que nos dice que tienen 6 alas. Nosotros siempre pensamos en los ángeles, ¿no? Decimos angelitos como que tienen 2 alas. Tienen 6 alas para cubrir sus rostros, sus pies, sus alas. No, esto nos da la idea de que ellos viven delante de la presencia del Señor y aún así no pueden soportar la gloria de Dios. Tienen que cubrirse sus rostros. El famoso pastor, predicador, maestro R.C. Sproul dijo que de la misma forma que el Señor creó a los peces de una manera especial para que su hábitat sea el agua, y de la misma forma que creó de una manera especial a las aves para que puedan volar, de esa forma crea a estos seres para que su hábitat sea la presencia de Dios, la gloria de Dios, y para que no sean fulminados por la gloria de Dios, Dios los creó de esta manera, con alas para que se puedan cubrir. Y ellos no andan revoloteando, por ahí nosotros pensamos, ¿no?, que andan revoloteando por ahí como colibríes, no. Ellos están adorando al Señor, están dirigiendo la adoración del Señor. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y lo más probable es que esto sea un coro antifonal que se llama en música, ¿no? Que unos dicen santo y los otros dicen santo, y unos dicen santo y los otros dicen santo, y están constantemente diciendo santo es el Señor, santo, una y otra y otra y otra vez están diciendo que Dios es kadosh, es la palabra en hebreo, que es santo. Cada vez que la Biblia describe a Dios como santo, lo hace para marcar la diferencia que hay entre Dios y el resto de la creación. Dios es completamente diferente. Dios es distinto. Y cuando lo hace la Biblia, cuando Dios resalta su santidad ante su pueblo, lo hace, es interesante esto, porque Dios es completamente diferente de nosotros en todo aspecto. En todo aspecto. Y Dios tranquilamente podría diferenciarse del hombre y decir: yo soy santo, diferente, porque yo soy eterno. Y ustedes están limitados por el tiempo. Ustedes nacen y después mueren, pero yo soy eterno, siempre existí, siempre voy a existir. Dios podría mostrarse santo y decir: yo soy diferente de ustedes porque yo conozco todas las cosas. Y ustedes no conocen todas las cosas, ustedes tienen que aprender, pero no lo hace. Cada vez que Dios habla acerca de su santidad es para marcar su diferencia con el pueblo en cuanto al pecado. Dios no peca, Dios jamás pecó, jamás puede pecar. Y cuando Él se muestra a sí mismo y se declara santo, es para mostrar la diferencia que hay entre su santidad, que Él es apartado y completamente ajeno a todo pecado, y un pueblo que tiene la tendencia a pecar constantemente. Dios es santo, Él no peca, no hay nadie como Dios. Él es santo, Él es consagrado, y Él es el Dios de los ejércitos, poderoso, y vemos eso en este pasaje. Y su gloria no solamente llena todo el templo, sino que su gloria va más allá del templo, porque nos dice que en el canto dicen que toda la tierra está llena de su gloria, la tierra completa y el cielo y los cielos de los cielos y el tercer cielo, y absolutamente todo el universo está lleno de la gloria de Dios. Y en medio de ese cántico, con ese cántico, imagínate, la palabra de Dios nos dice que se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La gloria de Dios estaba presente en ese lugar. El primer elemento en la vida de Isaías, el primer elemento para que él pueda vivir una vida obediente, una vida santa, una vida de servicio, fue realmente tener una visión correcta de Dios. Fue tener una visión precisa y exacta de quién es Dios. Isaías nunca habría sido capaz de decir: aquí estoy, envíame a mí, si no hubiese visto al Señor tal cual es. Y hermanos, ese es el primer elemento en tu vida y en la mía si realmente querés vivir una vida de obediencia y una vida de servicio al Señor. Es tener una visión correcta del Señor. Es necesario tener un encuentro real con Dios. Y no estoy hablando de ningún tipo de visión, no es una visión como la que tuvo Isaías, porque esto es algo especial y Dios ya no se muestra más de esa manera. Pero estoy hablando de conocer realmente a Dios tal cual se revela a sí mismo a través de las páginas de la Escritura, sin añadir y sin extraer nada, como Dios se muestra en la Escritura. ¿Por qué? Porque tu vida va a ser un reflejo del concepto que vos tengas de Dios. Tu vida va a ser un reflejo del concepto que tengas de Dios.
Si en tu corazón y en tu mente, esto es algo ineludible, no es porque lo digo yo, es porque lo muestra la palabra de Dios. Si en tu mente y en tu corazón vos tenés un Dios que es chiquito, vos no vas a servir al Señor, vos vas a andar por la vida sin que te importe nada. Pero si realmente en tu corazón tenés un concepto de Dios bíblico, tal cual lo muestra la palabra de Dios, vos no podés hacer otra cosa que no sea vivir para el Señor. Porque vas a entender la grandeza que tiene el Señor y la dignidad que Él tiene para que vos entregues tu vida en servicio y en obediencia y en santidad. Si vos solamente agarras los pasajes de la Biblia que hablan de la bondad de Dios y del amor de Dios, que hay un montón, y bueno, vas a pensar que Dios es solamente bueno y que Dios es como, básicamente es Papá Noel, ¿no? Un viejito bueno que está en el cielo esperando para premiarte y nunca vas a caminar en obediencia, nunca lo vas a servir. ¿Por qué? Porque no importa nada. Total, Él es bueno, siempre es buenito con nosotros. Y amén, la palabra de Dios dice que Dios es bueno. Dios es lleno de gracia y misericordia, pero la palabra de Dios dice que Dios es ira, que Dios es un Dios justo, un Dios que aborrece el pecado. Si vos solamente memorizás pasajes que hablan acerca de la ira de Dios, vas a pensar que Dios es un ogro que está sentado en su trono como Zeus, ¿no? Con un rayo ahí esperando para fulminarte cada vez que vos te equivocás. Entonces vas a hacer las cosas por miedo, vas a ser un fariseo que sirve al Señor en su propia fuerza por miedo que algo le pase. Pero cuando vos lees toda la palabra de Dios y entendés todo el concepto y el consejo de Dios, cuando entendés cómo es Dios realmente, cuando ves toda la gloria de Dios en las páginas de tu Biblia, bueno, la cosa es diferente. Cuando vos pensás y meditas en pasajes como este, entendés quién es Dios realmente. Podés ver a Dios en toda su majestad y entonces querés servirlo, querés obedecerlo. Es cuando realmente entendés que Dios es santo. Y algunos dicen 3 veces santo. No, Dios es santo. Ellos están cantando santo, santo, santo. Y santo, santo, santo es la canción de la eternidad. Pero es cuando realmente entendés que Dios es santo, que es diferente, que Él es trascendente, que es más allá de cualquier cosa que existe en la tierra y que no tiene nada que ver, que no se compara a nada que este mundo puede ofrecer, que es diferente, que es sin pecado. Cuando entendés que Él es soberano y que Él está en control de todas las cosas, que sin importar quién gobierna en esta tierra, Él está sentado en el trono. Cuando entendés que Él es un Dios activo en su creación, que está implícito ahí porque dice que toda la tierra está llena de su gloria, no está solamente en el templo, toda la tierra está llena de su gloria, es cuando vos entendés estas cosas que vas a buscar tener una vida de obediencia, vas a buscar tener una vida de servicio, vas a buscar tener una vida de santidad. Es cuando tenés una visión correcta de Dios, que vas a tener un deseo genuino de apartarte de los caminos de este mundo para crecer cada día más en santidad. Es inevitable, es inevitable. Hermano, hermana, te pregunto, ¿viste a Dios de esa manera? ¿Tuviste este tipo de visión de Dios? Te voy a contar un secreto. Él se manifiesta de esta manera solamente en su palabra. Dios no se va a aparecer a vos en visiones. Dios no te va a hablar a través de un sueño. Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios se va a revelar a vos a través de su palabra. Nada más. Entonces te pregunto, ¿encontraste al Señor ahí? ¿Encontraste al Señor en tu palabra? Te cuento otro secreto. Nunca va a pasar si no abrís tu Biblia. Nunca va a pasar si no pasas tiempo leyendo, meditando en lo que dice la Biblia sobre el Señor. La palabra de Dios dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces es cuando vos lees la palabra de Dios y meditas la palabra de Dios y tenés la palabra de Cristo morando con abundancia en tu corazón, que el Espíritu Santo toma la palabra y empieza su obra de transformación poderosa en tu vida. Si no tenés la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a transformar jamás tu vida. Nunca va a producir estos deseos de obediencia, de servicio, de santidad. Necesitas conocer al Señor. Necesitas encontrarte con Él. Necesitas abrir tu Biblia, hermano. Es el primer elemento necesario para vivir una vida de obediencia, servicio y santidad al Señor.
Como ustedes saben, yo trabajo en el SEAMSE, soy mecánico ahí. Y trabajo hasta las 3 de la tarde. Y cuando llega ese momento ya sé que estoy casi terminando mi trabajo, y tengo un solo deseo, tengo una sola cosa en mi cabeza. Cambiarme, agarrar mi auto e ir lo más rápido posible a casa, porque sé que en ese momento me encuentro con mi esposa y nosotros tenemos un tiempo de comunión, de charla, mientras tomamos mate. No importa que a 45 grados tomamos mate igual. ¿Por qué? Quiero ir a tener un tiempo de comunión especial con mi esposa. Pero hay un encuentro que tiene que ser prioridad antes de cualquier cosa. Tu esposa, tu familia, lo que sea. Es abrir tu Biblia y encontrarte con el Señor. No es un ritual. No es una religión. Realmente, literalmente, si sos creyente, tenés el Espíritu Santo morando dentro tuyo. Y si tenés el Espíritu Santo morando dentro tuyo, necesitas abrir la Biblia para encontrarte con el Señor cara a cara. Para tener un tiempo en el cual podés tener comunión con Cristo. El primer elemento para tener este tipo de vida que vemos acá en Isaías es tener una visión correcta de Dios. Necesitas conocer al Señor por medio de la palabra. Segundo elemento que vemos acá. Primer elemento, una visión correcta de Dios. Segundo elemento, una visión correcta de uno mismo. Una visión correcta de uno mismo. Versículo 5, vemos eso. Ante la visión de la santidad de Dios. Isaías podría haber dicho, qué bueno que justo pasé por el templo. Qué bueno que andaba por acá. Así me encontré, Señor. Yo soy justamente lo que vos necesitas para ejecutar tu plan. Yo estoy acá, yo soy un profeta, yo, Señor, soy primo del rey. Yo soy un siervo muy eficiente, ¿no? Eso es lo que hizo Isaías, fíjense acá. Literalmente en hebreo, ¿sabes qué dice? Es una sola palabra. Nosotros acá en nuestras traducciones dice, ¡ay de mí! ¿No? En hebreo es una sola palabra, una sola expresión. ¡Uy! ¡Uy! Que traducido al idioma argentino sería estoy en el horno, básicamente. Isaías dice, ¡ay de mí! Porque perdido estoy. ¡Ay de mí que estoy muerto! Dice la Reina Valera, ¿no? Realmente significa eso. Soy muerto, soy deshecho, estoy cortado. Significa, es como que eches una maldición sobre tu vida y estás a punto de ser, que vas a dejar de existir. Y es lo que hace Isaías acá. Voy a dejar de existir. ¿Por qué? Fíjense lo primero que viene a la mente a Isaías cuando ve toda la gloria de Dios. Él dice, pues soy hombre de labios inmundos. Soy hombre de labios inmundos. Ahora, algo súper curioso en cuanto a esto. Posiblemente Isaías es uno de los hombres más piadosos que hay en este tiempo. Realmente. Es uno de los hombres más instruidos en la palabra de Dios en este tiempo. No importa. No importa. Ante la visión de Dios, él solamente tiene un pensamiento en su mente. Comparándose con Dios, él dice, soy un hombre de labios inmundos. Es lo que pasa con Isaías. Cuando somos enfrentados con la gloria de Dios, es que realmente podemos tener una visión correcta de nosotros mismos, de quiénes somos en realidad. Ahí se terminan todas las comparaciones. Ante la majestad de Dios, él se dio cuenta de que estaba perdido. Se dio cuenta de lo poco que valía. Su currículum en la corte del rey no impresionaba a Dios, realmente. Sus lazos familiares con el rey no servían de nada delante de la presencia de este Dios. Ante la gloria de Dios, este hombre se dio cuenta de lo pequeño que era realmente. Ante la santidad de Dios, Isaías queda expuesto a sí mismo. Y lo único que ve es su propia pecaminosidad, su indignidad, su imperfección. Eso es lo que sucede cuando realmente te comparás con el Dios de la Biblia. Eso es lo que sucede realmente cuando tenés una visión correcta de Dios. El resultado es una visión correcta de vos mismo. Cuando vos ves al Señor en toda su gloria, solamente te queda una cosa. Decir, estoy muerto, estoy muerto. Y no sucede con Isaías solamente. Sucede con cada persona que se encontró con el Señor. Daniel, al costado del río Quebar, cuando tiene una visión de Dios, ¿qué pasa? Cae como muerto. Ezequiel, cuando ve la gloria de Dios, le pasa exactamente lo mismo. Juan, el apóstol Juan,
después de haber servido al Señor, después de andar en la tierra con el Señor y caminar sirviendo al Señor por décadas. Llega al final de su vida en el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos y dice, vi al Señor y ¡pum!, caí como muerto. Al instante caí como muerto. Porque es lo que sucede, es lo que sucede. Pero esta no es solamente la condición de Isaías. El país entero está alejado del Señor. Y si vos lees Isaías 1, al principio Dios dice eso, yo crié hijos y se apartaron de mí. Ellos se rebelaron contra mí. Dice, el buey conoce a su dueño, pero este pueblo, que es mi pueblo, no me conoce. Se alejan de mí, y ahí hay lo que Pablo usa un montón este pasaje. Dios dice, son una nación pecadora, inicuos, hijos corrompidos, me abandonaron, me despreciaron, se apartaron de mí. Van a ser castigados. ¿Por qué? Porque el pueblo entero estaba así. Isaías, ante la santidad de Dios, solamente llega a una conclusión lógica. Y es, yo no tengo nada que ver con este Dios. Yo no me puedo comparar, yo soy impuro, yo soy pecador. Y el país es igual, yo estoy muerto. Porque vi al Rey de los cielos tal cual es. Isaías no dice, qué gran tipo que soy, menos mal que Dios me encontró. No, él dice, estoy muerto. Estoy muerto, porque soy un hombre de labios impuros. Antes de poder decir al Señor, acá estoy, envíame a mí, Isaías tuvo que tener una visión correcta de sí mismo. Tuvo que entender que no había comparación entre él y el Señor, tuvo que reconocer su propia indignidad, tuvo que entender que no hay nada digno en él, que no tenía capacidad como persona para caminar en obediencia a Dios. Y que dejado sus propios deseos solamente era un hombre de labios impuros, un hombre indigno. Era necesario. Es necesario, hermano. Yo te pregunto y esto delante del Señor y se lo tenés que responder al Señor, pero yo te pregunto, ¿querés caminar en una vida de obediencia y servicio? ¿Querés vivir una vida de santidad? Bueno, necesitas entender que no hay nada digno en tu persona. No hay nada digno ni nada que pueda impresionar al Señor. ¿Pensás que Dios te llama hoy porque hay algo bueno en vos? Recuerdo hace un tiempo atrás en la iglesia en la cual me convertí, vino un predicador que predicó Efesios 2 y un pasaje poderosísimo en cuanto a la gracia de Dios y hablando que somos salvos por la gracia de Dios y nada de nosotros. Y terminamos el mensaje todo y estamos teniendo un tiempo de charla así. Uno de los hermanos dice, la verdad que ese mensaje me dejó helado. Porque yo pensé que Dios me había elegido porque vio algo digno en mí. Que vio algo que valía la pena en mí. Era como, ¿qué puede ver Dios digno en nosotros? Es por su pura gracia. ¿Pensás que Dios te llama porque hay algo bueno en vos? ¿Que Dios es afortunado al tenerte? ¿Al contarte entre sus filas de servicio? Dios no te necesita. Dios no necesita de nada, Él es Dios en sí mismo. Pero te llama a obedecerlo. Dios te llama a servirlo y eso no es negociable. Dios te llama a ser santo. Él quiere que andes en su voluntad. Déjame preguntarte esto de otra forma. ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás viviendo una vida de santidad? Si la respuesta es no, o si la respuesta es más o menos, bueno, tal vez es porque no estás pensando correctamente vos mismo. Estás pensando demasiado alto de tu propia persona. Porque cuando realmente entendés quién sos, un ser humano indigno, realmente es ahí donde buscás servir al Señor. Si no reconoces quién sos realmente, de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios, nunca vas a poder obedecer al Señor. Porque vas a pensar que hay algo de valor en vos y vas a pensar que sos algo y no te vas a dar cuenta que realmente ante la presencia de Dios sos solamente una persona digna de muerte. Último punto. Tercer elemento necesario para tener una vida de obediencia, servicio y santidad es tener una visión correcta de la obra redentora del Señor.
Es necesario tener una visión correcta de la obra redentora del Señor, versículos 6 al 8. Ahora, Isaías está en medio de una crisis, ¿sí? Acaba de ver al Señor en toda su santidad. Acaba de entender que Él realmente tiene que morir por causa de su pecaminosidad, por causa de su indignidad, por causa de vivir en un pueblo que es indigno, que es desobediente. Realmente está perdido, realmente está perdido. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a suceder? Seguramente Dios lo va a hacer desaparecer. Lo va a destruir a Él y va a destruir a su pueblo por sus pecados. Pero no. Dios hace algo realmente maravilloso acá. Envía a uno de sus serafines y lo envía con una tenaza en sus manos, con un carbón encendido, y con él toca la boca de Isaías. Es maravilloso. Es maravilloso. Esto es maravilloso. Nosotros no pensamos en eso porque muchas veces nos quemamos, no nos gusta quemarnos, ¿no? Ayer estaba en casa y hice unos patis a la parrilla, unos patis express, mientras mi esposa llegaba de la reunión de Ministerio de Niños. Y en un momento saltó una brasa, ¿no? Y me quemó acá y tengo la ampolla acá. Una chispita y fue... Pegué un grito interesante. Después me fui, terminamos de comer y por esas cosas de la vida cayó una de esas brasas aparentemente abajo, donde tengo un montón de leña. Y uno de mis hijos, que también se quemó el pie con una brasa, me viene a despertar y me dice: "Pa, se está prendiendo fuego todo atrás". ¿Y lo apagaste? No. Y era literalmente no pasó nada, gracias al Señor, apagamos todo a tiempo, pero... Y yo pienso, Dios envió a un serafín con tenaz, con un carbón encendido, y si a mí me quemó esto, ¿cómo habrá pasado con Isaías? Pero esto es un fuego distinto, es el fuego de Dios. Es un fuego purificador. Y dice que el ángel, este serafín, le dijo: "Esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado". Dios perdonó a Isaías. Dios perdonó a Isaías. Ya no había pecado que limite su comunión con el Señor. Ya no hay nada que sea un tropiezo para su llamado. Ya no hay nada entre él y Dios. Ya no va a ver a Dios delante de él y decir: "Soy indigno, un hombre de labios inmundos". ¿Por qué? Porque Dios acaba de perdonar sus pecados. El texto nos muestra que Isaías entendió esto de inmediato, como vamos a ver. Pero yo te pregunto esto, hermano. Déjame que te pregunte algo que es vital. ¿Vos entendiste que el Señor te llama a obedecerlo? El Señor te llama a servirle. El Señor te llama a vivir en santidad porque Él mismo te redimió. Porque Él es el que pagó el precio por tus pecados. ¿Entendés que las demandas que hace la Biblia de vivir en santidad, alejado del pecado, obedeciendo al Señor, sirviendo al Señor? Y sirviendo al Señor, voy a decir acá entre paréntesis que cada vez que diga servir al Señor significa servir al Señor con tu vida, pero servir al Señor en tu iglesia local a tus hermanos. Es por la obra que Cristo hizo por vos. Te voy a dar un dato de color, ¿sí? Que esto lo voy a predicar dentro de un par de meses largos en mi iglesia. Estoy predicando el Evangelio de Juan. ¿A quién vio Isaías sentado en el trono? ¿A quién vio? Vio a Dios sentado en toda su gloria. ¿Pero esto es Dios el Padre? Este es Cristo. Este es Cristo. El que dice Isaías: "Tu iniquidad es quitada, tu pecado es perdonado", es Cristo. Andá después a tu casa y lee Juan 12. Juan dice, cuando habla acerca del profeta Isaías, dice: "Esto habló el profeta Isaías porque vio la gloria de Cristo". Isaías está viendo a Cristo en toda su gloria. Y Cristo le dice a Isaías: "Yo limpié tu pecado. Yo te redimí de tu iniquidad". Hermanos, si tu corazón no busca obedecer al Señor, y no estoy tratando de ser carismático acá ni nada por el estilo, pero si tu corazón realmente no explota de deseos de servir al Señor en lo que sea, es porque algo anda mal. Es porque algo está realmente muy mal en tu vida espiritual. Un cristiano que no sirve, yo lo pongo como un cristiano entre varias comillas grandes. Un cristiano que es cristiano sirve.
El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué se espera de los cristianos que han sido salvos por Cristo? Que sirvan a sus hermanos. Y es por lo que vemos acá en Isaías, es por causa de la redención que hubo en Cristo. Cristo tuvo que pagar para que vos tengas vida hoy. Si vos sos creyente y estás seguro que tenés vida eterna, es porque Cristo tuvo que pagar con su vida para que sea así. Él tuvo que derramar su sangre. Él tuvo que durante horas estar clavado en una cruz, soportando la ira de Dios, soportando la separación del Padre, dándole la espalda, haciéndose pecado por nosotros, para que nosotros, estando en Cristo, seamos hoy justicia de Dios en Él. Cristo tuvo que pagar con su sangre para quitar tu iniquidad, para perdonar tu pecado. Alguien tuvo que pagar por tu indignidad y por la mía. Fue Jesús. Fue Jesús. Y hermano, si vos andás hoy por la vida sin que te importe y no estás viviendo para el Señor y no estás sirviendo en una iglesia local, yo te ruego en el nombre de Cristo, deja que la palabra de Dios confronte tu corazón, enfrente tu corazón. Realmente no estás considerando la obra que el Señor llevó a cabo en la cruz. Realmente no estás pensando en lo que Cristo hizo en la cruz por vos. Porque si realmente pensaras por un segundo, realmente, profundamente en lo que Cristo hizo por vos en la cruz, dirías, Señor, acá estoy. ¿En dónde te sirvo? Señor, acá estoy. ¿Cómo te sirvo mejor? Señor, ¿qué más tengo que hacer para darte gloria? Isaías entendió esto. Isaías entendió claramente. Volvamos al texto. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esto da un poco de gracia, realmente. Porque el Señor está en su trono y podemos ver al Señor, ¿no? En su trono y como diciendo, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién puedo enviar? ¿Quién es el único que está en el templo? Está Isaías solo. Imagínate Isaías mirando para los costados, ¿no? No hay nadie más. Isaías está solo. Pero Isaías acaba de ver la gloria y la santidad del Señor. Acaba de reconocer que Él es una persona indigna delante del Señor, pero también acaba de descubrir que el Señor limpió su pecado, perdonó su iniquidad. Y es entonces que finalmente dice a Dios, acá estoy, Señor, acá estoy. Envíame a mí, acá estoy. Estoy listo para obedecer. Quiero caminar en tu voluntad. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Es solamente cuando entiende quién es el Señor y lo que el Señor logró en su vida, que dice, acá estoy, envíame a mí. Mándame donde quieras, Señor. Mostrame lo que querés y yo lo voy a hacer. Hermano, te pregunto, ¿es así en tu vida? ¿Es así en tu vida? Y por favor, otra vez, yo te ruego en el nombre de Cristo, no endurezcas tu corazón a la palabra de Dios. Yo te ruego en el nombre de Cristo, no endurezcas tu corazón, no resistas al Espíritu Santo en este momento. Es así en tu vida. Tal vez estás evaluando tu vida y decís, yo no estoy obedeciendo al Señor. O estás diciendo, yo no estoy sirviendo al Señor. O estás diciendo, yo no estoy caminando en santidad. Evalúa a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué es eso? Tal vez no tenés una visión correcta del Señor. Tal vez es porque no tenés una visión correcta de vos mismo y el orgullo gobierna tu vida. Tal vez no considerás completamente lo que el Señor hizo por vos y no estás considerando la obra redentora de Cristo en tu vida. Y hermano, si estás en Cristo en esta mañana, es exactamente la razón por la cual Él te salvó. Y es exactamente a lo que el Señor te llamó hoy. Obedecer, servir, ser santo buscando su voluntad cada día de tu vida. Es para lo que te salvó el Señor, es a lo que te llamó el Señor. Tal vez no es así en tu vida, pero absolutamente para nada. Bueno,
Tal vez sea porque nunca pusiste tu confianza en Cristo como tu Salvador. Tal vez nunca creíste en Cristo realmente. Tal vez no sos salvo. Tal vez no sabes qué va a pasar con vos si morís hoy. Si te vas de este mundo hoy, no sabes dónde vas a pasar la eternidad. Bueno, la palabra de Dios es clara. Y lo que nosotros vemos en este pasaje, básicamente es el mensaje del Evangelio. Se le llama a Isaías el primer Evangelio, ¿no? Que fue escrito 600 años antes de Cristo. Pero se llama eso por esa razón. Porque los elementos que vemos en nuestro pasaje de hoy son la clave del Evangelio. Son la clave del Evangelio. Primeramente, la palabra de Dios dice que cada persona está en la misma condición de Isaías. Cada persona es una persona inmunda en medio de un pueblo inmundo, de labios inmundos. Nosotros nacemos en pecado y porque estamos en pecado estamos separados de Dios. Y ese pecado nos separa de Dios porque Dios es un Dios santo que odia el pecado, que no puede permitir el pecado en su presencia. Entonces cada persona que nace en este mundo nace separada de Dios y condenada al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Pero la palabra de Dios dice, que vimos acá en Isaías, que es un Dios amoroso. Y por causa de su gran amor con que nos amó, Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Cristo cargó con tu pecado y el mío en la cruz. Y es por causa de su sacrificio que nosotros hoy podemos ir al Padre. La Biblia dice que si vos creés en Cristo como tu Salvador, si reconoces como Isaías que sos un pecador, te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo y crees que Él murió por vos, Él te va a dar perdón y vida eterna. Él va a darte vida nueva, vida eterna. Él va a transformar tu vida por completo. Si estás viendo esta transmisión, estás acá y no conoces a Cristo, hoy puede ser el día de tu salvación. Cristo pagó por tus pecados, tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que venir a Cristo hoy y Él te va a salvar. Si estás en Cristo en esta mañana, hermano, que el ejemplo de Isaías sea un desafío para vos hoy. Isaías jamás volvió a ser el mismo, jamás, después de este encuentro con el Señor. Desde este momento en adelante, Isaías sirvió al Señor hasta el fin. Un llamado terrible, porque si seguís leyendo Isaías 6, lo que leímos, él dice, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, andá y predicá y decirle a este pueblo hasta que no quede nadie, hasta que no quede nadie. Isaías lo hizo. Si lees todo el libro de Isaías, Isaías vez tras vez da un mensaje de juicio al pueblo para que se arrepientan. Es rechazado por el pueblo, es odiado por el pueblo y él sigue adelante. Y la tradición nos dice que Isaías fue puesto adentro de un tronco y fue aserrado, fue cortado a la mitad y él murió como mártir. ¿Por qué? Porque vivió esta vida de servicio y de obediencia y de santidad hasta el fin por este capítulo que vemos acá, por lo que vemos en este capítulo. Porque él entendió la gloria del Señor y que a pesar de su indignidad el Señor lo perdonó y lo salvó. Y es por eso que él decidió vivir obediente hasta el fin. Su vida fue transformada por completo. Y es exactamente lo que pasa con tu vida y la mía si nosotros nos guiamos por estos elementos que vemos acá, por estos tres elementos. Si nosotros tenemos la visión correcta de Dios y la visión correcta de nosotros mismos y la visión correcta de la obra redentora del Señor, yo te garantizo, hermano, te garantizo que tu vida va a ser marcada, va a ser caracterizada por obediencia, servicio y santidad. Pero para eso tenés que ir al Señor, a su palabra, buscar al Señor y entender estas cosas por vos mismo, hacerlos tuyos, apropiarlos en tu vida, hermanos, que podamos imitar el ejemplo de Isaías y que podamos vivir para su gloria hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo que vemos de Isaías. Te damos gracias, Señor, por las verdades que vemos acá. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo y glorioso y soberano. Gracias, Señor. Gracias por eso y te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a cada día crecer en conocer más quién eres tú, Señor, por medio de tu palabra. Que nosotros podamos ajustar nuestra visión que tenemos de ti a lo que dice la Escritura y nada más. Te damos gracias porque la palabra de Dios no solamente dice quién eres tú, sino que nos muestra quiénes somos nosotros. Pecadores indignos ante tu presencia. Personas que solamente son dignas de muerte ante la presencia de un Dios santo.
Gracias, Señor, porque eso nos muestra nuestra indignidad y la necesidad que tenemos de ti. Y sobre todo te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu obra redentora acá. Te damos gracias porque Cristo murió por nuestros pecados. Él quitó nuestra iniquidad, Él perdonó nuestros pecados con la cruz. Te rogamos, Señor, que por favor nos ayudes a ser personas que viven para ti, que te obedecen, Señor, que buscan tu voluntad, que te sirven a ti y a los hermanos, porque es la razón por la cual nos salvaste, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y pedimos que nos bendigas y que transformes nuestras vidas con tu palabra, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.